Yo le preguntaba a Hernando de Soto si el terno que le malogró Hillary Clinton con sus lágrimas era Keaton. Me dijo, frío, no es Keaton. Hewitt, tampoco. Seña, tampoco. Es un terno que me compré en Arequipa, me dijo Hernando de Soto. Hillary Clinton ha llorado en tu hombro, Hernando. Tu amiga Hillary, la esposa de tu amigo, de tu chochera, de tu causa, de todo. Bill Clinton, she's a loser y ganó Trump. Eso es malo para el Perú, Hernando de Soto. Muy buenos días, tu opinión importa. Claro, Philip, en el fondo, si bien, como tú dices, hay una amistad, sobre todo con el presidente Clinton, yo soy lo que se llama, dicho paso, un FOB en los Estados Unidos, Friend of Bill. Okay. En ese estamos. No eres un free on board. No soy un free on board. No eres un incoterm. No, señor. Soy un amigo, uno de los tantos. Ahora, lo que ha ocurrido que es extraordinario es que ganado Trump, que nadie se lo quería, ni los Clinton ni yo. Bueno, de repente tú, pues hay gente que tiene ojo. En Capital, mi opinión importa, te dije hace más de un mes que ganaba Trump. Sí. Mi amigo Don. Interesante. Correcto, interesante. Pero ganó, el hecho es que ganó. ¿Y eso es malo para Perú? No, yo creo que si Perú sabe jugar sus cartas, es bueno para Perú. Sí sabe jugar sus cartas. ¿Por qué razón? Porque su primer tema, lo ha dicho ya uno de sus candidatos a ser secretario de Estado, es decir, a ser canciller de los Estados Unidos, Rudy Giuliani, lo dijo ayer. Ex alcalde de Nueva York, que además fue el fiscal más importante que ha tenido Estados Unidos, un tipo que enfrentó a la mafia. Y la derrotó y limpió Nueva York, absolutamente. Bueno, este señor, que es muy inteligente, también lo conozco muy bien, él ha dicho que la primera prioridad va a ser derrotar al Estado Islámico. Y dice con el otro candidato a la Secretaría de Estado, que es Newt Gingrich, que los únicos que han tenido la experiencia en derrotar solos, sin apoyo extranjero, al grupo terrorista más importante, aparte de Pol Pot en Camboya, el Khmer Rouge, o el terrorismo que él consideraba era tan importante como era el de Hitler, ha sido los peruanos. Somos los únicos que en los últimos 40 años lo derrotaron con una estrategia que se ha planteado ahora prácticamente en todos los periódicos importantes de los Estados Unidos, se ha divulgado y analizado en el Congreso de los Estados Unidos, lo ha sacado en forma de apoyo legislativo la Unión Europea, y estas personas, si uno les hace recordar, yo estoy ya haciéndolo por televisión como tú sabes, de que el Perú es su único aliado, su único ejemplo, su único modelo de éxito, porque no pidieron plata, sencillamente nos cubrieron las espaldas internacionalmente, que le sabe ganar al terrorismo, porque en lugar de, como los colombianos, negociar y darles derechos a los terroristas, se los dio a los campesinos y los pequeños mineros en su momento en el Valle del Alto Bayaga y el río Apurímac. ¿Y tú sabes quién es un gran admirador? Dicho sea paso, Newt Gingrich, que tiene un nombre pues casi irrepetible, impronunciable, ha sido el spokesman de los repuchos de los republicanos tiempo en el Parlamento, es un tipo de mucho peso. Te cuento como anécdota, mi hermano trabajaba en Tavern on the Green, que era el único restaurante en Central Park, en Nueva York, el único. Calcula lo que había pasado para que alguien tenga un restaurante en Central Park. Y ahí iba Rudy Giuliani. Y él siempre hablaba del Perú admirándolo, el hombre que le puso mano dura a Nueva York con el Plan Bratton, el tipo que mató a 25 personas en un mes y medio, porque la gente decía que era un desgraciado, que mataba gente, que odiaba a los negros, que odiaba a los chicanos y a los italianos. Bueno, Giuliani pacificó Nueva York, que era una cobollada, admirando lo que había pasado en el Perú. Así es. Y en este momento en Estados Unidos tienen dos temas grandes. Internacionalmente, la amenaza del ISIS, del Estado Islámico. Y en el interior de Estados Unidos hay un tema antimigratorio. Tú eres arequipeño, tú eres characato. Lo que la gente no sabe es que el señor Obama ya ha votado a más de 2 millones de inmigrantes. Entonces te pido, además del tema del ISIS, que nosotros podemos ser un buen ejemplo y podemos decirle a Trump, oye hermano, yo también soy antiterrorista, también le podemos decir, oye, Perú exporta a Estados Unidos, ¿no es cierto? Perú exporta a Estados Unidos, peruanos como De Soto también. No todos los peruanos que van a Estados Unidos son delincuentes. Tu primo Vargas Llosa para en Estados Unidos. Tu primo ese que te para maleteando. También va a Estados Unidos. Juan Diego Flores va a Estados Unidos. O sea, ¿a quién quiere votar Trump?
A los de Soto, lo quiere votar a los Vargas Llosa, quiere votar al que ha puesto Ceviche 115. O sea, ¿a quién quiere votar de los peruanos? Él va a querer votar a los malos, pero como te digo yo, si el Perú ubica a la gente alrededor de él, que son las pensantes, son aquellas que nos han hecho cumplido. Hace menos de un año que yo he informado al Congreso norteamericano en sala plena sobre lo que hemos hecho en el Perú hace ya 25 años y lo que estamos haciendo ahora en Medio Oriente. Yo creo que el Perú puede conseguir una situación privilegiada. Y el Perú tiene intereses y esos intereses tienen que ir al principio. Ahora, lo que hay que darse cuenta es la cosa siguiente, ¿no? Que este es un hombre que ha ganado las elecciones. No es necesariamente el señor Trump uno de esos que piensa detalles, no es su estilo. Él más bien se nutre por conversaciones que por libros. Pero la gente que lo rodea y la que está siendo seleccionada ahora son todos como... ¿Tú lo conoces a Trump? No, yo conozco a toda la gente que la rodea, pero no lo conozco. Pero tú sí eres a Trump. Pate Clinton. Sí, pero eso es amistad. Eso es una amistad que ya dura 20 años y desgraciadamente les ha ido muy mal las elecciones, no lo merecían, pero así es la democracia y ahora lo que hay que hacer es pensar como peruanos, de la misma manera que cuando caen los hechos en los Estados Unidos, él piensa como norteamericano. Y en ese sentido, este es el país más poderoso del mundo, tenemos un TLC con ellos, tenemos un tratado bilateral, tenemos la migración de la cual tú estás hablando. Hay que aprovechar de que podemos ser favoritos y no ir criticando demasiado porque están de por vamos medio a ir a la los pausa. intereses. Has hablado de intereses, yo creo que ha cometido un gran error Mr. Kuczynski, que además es americano, de criticar a Trump. Vamos a hablarlo largo y tendido del muro de México, vamos a hablar del precio del cobre, del precio del oro, del precio del dólar. Los migrantes son importantes porque envían remesas al Perú. Estamos, le pese a quien le pese, con el arequipeño más famoso del mundo, el peruano más universal, se llama Hernando de Soto y habla aquí en Capital. Vas a explicar bien porque en este momento no está escuchando el embajador de Estados Unidos. Vámonos a la pausa, regresamos con De Soto en Capital, su opinión sobre Donald Trump importa. Uno escucha el spot de PBF y Hernando de Soto se puede confundir y pensar que son violines andinos, son gaitas escocesas. Y ese sonido es el jet actual que es emblema de la Royal Air Force, que es el Sea Harrier. Inglaterra es una isla, que la gente me entiende, una islita, que no es en el área, no es ni la tercera parte de Perú. Y es un imperio. Porque saben defender sus intereses. Y nosotros, que somos el imperio del sol, que somos el único imperio en el hemisferio sur de la humanidad, tenemos que defender nuestros intereses. Entonces le quiero preguntar al señor De Soto sobre los intereses con respecto al tema migratorio. Porque hay peruanos que reciben mucho dinero de los peruanos que están allá. ¿De qué hay que tener miedo de Trump y las deportaciones de los ilegales? Hay que ver si en las listas que se están confeccionando en los Estados Unidos y si efectivamente va a comenzar procesos de exclusión, de retorno a los países, cuántos peruanos están involucrados. Y luego repetir nuestra relación especial con ellos. Somos el único aliado que han tenido ellos que ha derrotado al terrorismo, somos el único, y que lo ha hecho con economía de mercado. Dentro de ese contexto, habría que hacer análisis correspondiente. El análisis correspondiente tiene que ver, pues, cuántos de estos que están votando son efectivamente personas que tienen algún antecedente criminal. Eso hay que saberlo, de todas maneras hay que saberlo si es que van a retornar. Y en lo que se refiere a lo que se refiere al otro, comenzar a analizar el problema dentro del tratado de TLC. Te voy a decir por qué. Por eso te pregunto, porque Trump, te guste o no te guste, Trump es un tipo que ha ido a México, se ha parado frente a Peña Nieto, presidente de México, y le ha dicho, yo te voy a hacer un muro, y lee mis labios, te lo voy a cobrar, y lee mis labios. Los carros que se fabrican en México para entrar a Michigan y a Detroit van a pagar impuestos. Porque yo manejo, él maneja ahora la Cámara de Diputados, de Representantes y la de Senadores. Si le ha dicho eso a los mexicanos, ¿podría alterar también nuestro TLC? Pregunta para economista de Soto. ¿Nuestro TLC con Trump corre peligro? Corre peligro si es que nosotros, corre el mismo peligro que todos los otros países, si es que nosotros no activamos en su entorno
las personas que van a tomar las decisiones al respecto. El secretario de Estado, por un lado, el secretario de Defensa, el procurador. Todos los candidatos de los cuales actuales son amigos del Perú y nos facilitaron la guerra cuando los tiempos de Sendero, yo estuve ahí, cosa que los conozco perfectamente bien. Son amistades viejas. Si en ese momento uno invoca que el único país del mundo que ha ganado una guerra contra el terrorismo es el Perú, y lo ha hecho sin su apoyo monetario. Segundo lugar, que hay un modelo alternativo, que es el colombiano, pero que significa que uno se rinde frente a los cubanos, que es un país comunista, que ha alentado la guerrilla y el terrorismo en toda América Latina, que tiene todavía su agenda comunista, con el cual el presidente Obama fue a jugar béisbol, y esa alternativa que significa rendirse frente a la FARC, darles estaciones de radio, tomarse foto con Timochenko, no te tomes eso. Es como que alguien se tome una foto mañana o pasado mañana con el líder del Estado Islámico. Para los gringos, Timochenko, y para nosotros es un genocida. Correcto. Entonces, en ese momento tú das como contraejemplo un Perú que ha crecido en estos últimos 20 años, como no ha crecido Colombia, que no ha negociado ni reconocido a los terroristas y sin embargo los ha tratado mejor, porque los ha encarcelado, no ha ido como ha hecho Cuba y fusilado, según Hugh Thomas, a 15,000 personas en el paredón. El Perú los ha tratado sin pena de muerte. Entonces, en esas condiciones se puede crear una relación muy especial con los Estados Unidos. Hay que moverse rápido antes que estas medidas tomen efecto. Pero además hay que decirle a los gringos, decirle a Trump, que es un money maker, que es un deal maker, que es un empresario, que es un desarrollador, decirle, oye Donald, Perú tiene oro, Perú tiene cobre, y le pregunto a Hernando de Soto, portada del día de hoy de Gestión, el dólar sube a 3.50 hasta fines de diciembre, dice Gestión, Deutsche Bank y Citigroup apuestan por mayor alza de la moneda americana, el precio del oro tocó su menor nivel desde junio, mientras que el cobre continúa subiendo. Te pregunto a ti, Hernando, por el precio del dólar, por el precio del oro y por el precio del cobre. ¿Hay efecto Trump en esto? Bueno, se dice que como su énfasis en el interior de los Estados Unidos va a ser la infraestructura, eso podría tener un efecto sobre algunas de nuestras materias primas. Eso es una cosa que habría que ver. Y subir ahí. Pero yo creo que eso es un caso relativamente marginal. Lo interesante es que en lo que se refiere al TLC hay todavía varios puntos que no se han implementado y que nos pueden servir. A ver, ¿de qué manera este gigante, el imperio romano de hoy es el imperio americano? Basta con caminar a Washington y te vas a encontrar con todos los monumentos romanos con esteroides, porque ese es Washington. ¿Por qué Washington tendría que ver al Perú como su gran imagen, como su gran aliado capitalista en Sudamérica? ¿Por qué Trump le podría interesar el Perú para que los americanos inviertan en el Perú? Porque es la única economía de mercado, uno, que ha crecido al ritmo que lo ha hecho en América del Sur, donde nunca hemos visto un Marine, donde nunca hemos visto un portaaviones, no somos el caso del Caribe y México, en primer lugar, y en segundo lugar, es el único que efectivamente le ha ganado al terrorismo. Es un ejemplo de que una economía libre la gana con inteligencia. Tercer lugar, su propio, Congreso, el Senado con este señor Paul Ryan, el Congreso con el señor Ed Royce, han dicho que el ejemplo peruano es el problema que hay que imitar. Frente a eso, si los peruanos comienzan a decirles, muy bien, lo hemos hecho, creemos una relación especial, una vez sentado a la mesa, todos esos temas que tú estás hablando, que dependen de la relación bilateral, van a ser vistos, pero no solamente que es interesante que van a ser vistos por él, que él va a ser presidente de los Estados Unidos y quizás no le importe a él personalmente mucho el Perú, somos la tercera parte del 1% de la población mundial. Es decir, ellos son el 5%. ¿Le puedes hablar a la gente del PBI del Perú versus el PBI de, no sé, de Florida, de Texas, de Nueva York, de Maine? O sea, ellos son 50 Perús y más. Son bastante más que nosotros, ¿cierto? Pero aquí va la cosa que es importante. Esto es un país tan grande que no lo administra una sola persona.
Y las personas que está buscando él para administrar el país, los Newt Gingrich, los Giuliani, John Bolton, son pesos pesados, y esos pesos pesados tienen políticas en su cabeza, y todos ellos con los cuales armamos la resistencia Sendero, y no nos dieron plata, sencillamente cubrieron nuestras espaldas para que podamos actuar sin ser castigados, y nuestros campesinos confundidos con paramilitares. Si tú les haces una propuesta, ellos no están pensando en propuesta, pero tú les haces una propuesta de que al aliado, al que se portó bien, el que no le pidió plata, logró esos triunfos que van en el sentido de lo que ellos quieren y que se muestran como ejemplo en una mesa de negociación, tú sacas. Sería increíble que no saques una excepción para el Perú. Hernando, yo cuando lo digo la gente pensará que soy patriotero, que soy patero. Cuando hablan del señor Naranjo, respetable policía colombiano, bacán. Hablan del general Norman Schwarzkopf como héroe de la guerra americana. Schwarzkopf nunca en su vida ha matado un pollo. Nunca. American Hero. Y el Perú tiene héroes más grandes que Norman Schwarzkopf. Al fin y al cabo ellos invadieron Irak 2 veces abusivamente. Perú le ganó a Sendero Luminoso, que es el segundo movimiento más sangriento de la historia del terrorismo mundial después de Pol Pot. Nosotros ganamos contra nuestros milicos. Y los mejores policías del mundo no están en Estados Unidos, ni en Colombia, están acá en el Perú. Eso hay que decirle a Trump. Yo tengo mejores policías que tú, ¿no? Yo tengo cómo vender al ISIS. El ISIS acá en el Perú no va a ganar. Yo le gano, ahí está la prueba. Ismael Guzmán está en una cana. Tú has tenido que invadir un país para matar a Osama Bin Laden, que hasta hoy no puede con el ISIS. Perú ganó, yo sé cómo. Y ese cómo involucró a movilizar a la población local. Y lo que nosotros hemos hecho es lo mismo que ellos hicieron cuando hicieron su independencia de Inglaterra. Lo que hizo George Washington es movilizar a los Minutemen, que era el equivalente a los sistemas de defensa antisubversivos del Perú que nosotros llamamos ronderos. Y lo he conversado antes con Hernando de Soto, ciertamente el arequipeño más famoso. El Perú de hoy, del siglo XXI, es igualito que Estados Unidos de finales o inicios del siglo XX. Igualito. Nos falta infraestructura, nos falta tren, nos falta unión. Hay una serie de naciones, arápagos, cheyennes, ¿no es cierto?, apaches que tienen lugares en donde van a invertir para hacer minas, para hacer puentes. ¿Qué hicieron los gringos? Bueno, nosotros tenemos que decirle a Estados Unidos, compadre, Perú es el Estados Unidos del siglo pasado. Pero nosotros somos fuertes, nosotros somos grandes, nosotros somos ricos, yo tengo más oro que tú, Trump. Es decir, no vamos a ser de pedilones, porque si no el gringo no maltrata. Pues. Vámonos a la pausa. ¿Qué hacer con Donald Trump? Estamos con Hernando de Soto en Capital. El TLC importa, el dólar importa, tu opinión importa. A ver, está por venir la PEC y también le voy a pedir a Hernando de Soto una oteada al horizonte de la PEC. Ahorita que hablaba de supermercados peruanos Plaza Vea, que es un negocio peruano de la familia Rodríguez Pastor, vamos a decir que los Rodríguez Pastor de Estados Unidos son la familia de un señor que ya murió, que se llama Sam Walton, los dueños de Walmart y de Kmart. O sea, yo prefiero llevarme bien con la señora viuda de Sam Walton para que le compre toda la agroindustria que se exporta, todos los textiles peruanos lo pueden comprar ellos con un soplido, que estar poniéndome a pelearme con el señor Trump por el muro. Si Trump quiere cemento para el muro, yo le vendo con Cementos Norte Pacamayo. Y por dar un ejemplo, ¿no? Si el señor Kuczynski va a hacer la barbaridad, ¿no es cierto?, de venderle el gas peruano en forma de electricidad a Chile, mejor hablemos con los hermanos Koch, que son los reyes de la petroquímica en Estados Unidos, dale el gas a estos gringos, hacen la petroquímica acá, sirve para la uria de todo el Perú y le exportas a Brasil por el tren que fue de financiar Bank of America Merrill Lynch. El proyecto del Tren de la Costa es una alianza estratégica con una empresa que se llama General Electric, que es más grande que el Perú. Por eso nosotros tenemos que fijarnos en los intereses del Perú. ¿En qué parte me equivoco cuando hablo de estos señores que son mega millonarios, que sí les interesaría vivir en un país pacificado y ordenado como Perú? Hernando de Soto, tu opinión importa. Si nuestro objetivo es sobre todo el ayudar a no los más pobres, es un objetivo económico. El comenzar a decir este señor me cae pesado, que puede caer pesado, ha tenido exabruptos, es no el lenguaje más fino, pero se ha rodeado de una élite republicana
y ellos tienen, como tú dices, un poder económico en las manos. El poder económico no solamente es de interés para las grandes compañías peruanas, es sobre todo de interés para los más pobres del Perú. ¿Te acuerdas que nosotros hasta hemos planteado de que había que ampliar, y los Estados Unidos lo aceptó y no lo hemos implementado, un TLC hacia adentro? ¿Cómo hacer llegar los beneficios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a los más pobres del Perú? No vamos a tener ningún problema, efectivamente, en lograr que la gente menos pudiente del Perú vaya a apoyar intereses. Su primer problema es pan sobre la mesa, es salud, de la escuela de los hijos, muy por encima de cualquier diferencia ideológica que separe una cierta clase, llamémoslo intelectual, del Perú de la calidad o de la ideología de aquellos que han ganado las elecciones. Luchar por los intereses del Perú, en lugar de luchar por algunos ideales de unos cuantos periodistas intelectuales, me parece más decente, me parece lo humano, me parece lo correcto. La gente en el Perú ha votado para que defiendan sus intereses y para que los promuevan. 212-5353, ¿tú estás asustado con que vayan a votar a alguien de tu familia que está en Estados Unidos? ¿Tienes algún negocio? ¿Tú exportas a Estados Unidos con el TLC y tienes miedo que se te caiga tu negocio porque Trump de repente quiere cambiar el TLC? Pregúntale, acá tienes al mejor economista peruano existente, una de las 100 mentes más brillantes, según los gringos, no según yo, porque yo le puedo reventar cohetes a todos los peruanos, ¿no? O sea, no es por eso. Son los gringos los que le hacen caso a él. Ahora, vamos a ver si te puede ayudar él. Está de Soto con nosotros en el 212-5353. Tu opinión importa. Te ruego, Hernando, que te pongan los auriculares, que la gente va a querer conversar contigo. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Aló, buenos días, don Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Antonio de Comas, un saludo para el invitado, el doctor Hernando. El mejor economista tiene un concepto que yo no entiendo, que es el de los socios. Estados Unidos nos ve a nosotros como socios. En cambio, ellos nos pueden decir que nosotros somos los exportadores de coca para la población drogadicta de Estados Unidos, y los republicanos no nos van a tener ninguna consideración en ese sentido. Muchas gracias. Ya, respuesta. Le agradezco mucho su comentario, pero es incorrecto. En el año 1990, la negociación que se llevó a cabo con los Estados Unidos, y la cual resultó un tratado firmado en 1991, fue justamente el de priorizar la guerra contra Sendero a cambio de poner en un segundo plan los objetivos de la ADEA con los cocales. Porque si había una razón por la cual nos estabas derrotando Senderos, sobre todo en los valles del río Apurímac y el río N, y en el Alto Huallaga, era porque el énfasis era castigar a los cocaleros. Y casi todos de una forma u otra, casi todos los campesinos algún interés tenían por ahí. Tomó un año renegociar el tratado del antidroga, y se puso como prioridad eso. Se pidió un trato distinto para nuestros ronderos que el trato que se le daba a los colombianos, sus paramilitares. Y con base a eso, los Estados Unidos nos cubrieron las espaldas para que nosotros pudiéramos distribuir 123,000 los fusiles a los DECAS, que son los sistemas de defensa antisubversivos, en todo el Ande y las zonas amazónicas peruanas, con lo cual la Fuerza Armada Peruana y Policial, que luchaba contra Sendero y el MRTA, que eran 30,000, se incrementó a 150,000 personas entre 1991 y 1992. Por favor, vaya usted, porque esta historia está escrita y la cuento con un mapa, con los tratados y la bibliografía y todo, a mi página web. Está puesta ahí, ha sido circulada y respaldada en el Wall Street Journal, y en estos momentos ha sido laudada por por la persona que probablemente sea el secretario de Estado, y que es Newt Gingrich, y Giuliani, que probablemente va a ser el procurador o ministro de Defensa de los Estados Unidos, sin hablar de John Bolton, que también se habla para la posibilidad de tesoro, como Havenger. Todos conocen la historia de cómo fue hecho. El único lugar donde no se conoce esta historia de la importancia que le da a los Estados Unidos a la guerra contra Sendero y la forma de voltear la economía de mercado es el Perú, donde existe el mito en lo cual se cree que literalmente 2 o 3 policías acabaron con la guerra. Lo que hicieron los 3 policías que arrestaron a Abimael Guzmán fue una cosa muy simpática, y no solamente simpática, fue eficiente, pero
es como decir que al final de la guerra alemana quien capturó a Goering o a Himmler ganó la guerra. Eso fue la última etapa. Cuando agarran la casa de Abimael Guzmán, que está en el segundo piso, sobre encima de una sala donde está una bailarina, no hay un arma, no tiene un soldado que lo defiende. Él ha sido derrotado en Ayacucho y en San Martín un año antes. El tema del terrorismo, con todo cariño, la persona que llamó, no es un tema interno ni de Estados Unidos ni de Perú, es un tema global. La seguridad mundial está en riesgo. Vámonos a la pausa, seguimos con De Soto en Capital. Pero no solamente eso, que es una cosa sumamente importante. Lo que los americanos gastan en luchar contra el terrorismo excede lo que ellos están gastando con relación a la droga, cualquier cosa. Y vamos a hablar también del tema del narcotráfico con Hernando De Soto. Por supuesto que nos ven como aliados, pero también somos una amenaza, porque nosotros somos exportadores de cocaína, y que es un producto ilegal que invade las calles americanas. Trump ha dicho que no quiere drogaditos, que no quiere drug dealers, lo ha dicho claramente. Entonces nosotros tenemos que llevarnos bien con la DEA, por dar un ejemplo. Pausa, regresamos con De Soto. Estamos con Hernando De Soto. Nosotros tenemos que entender que sí, que Estados Unidos nos puede ver como un aliado comercial, aliado chiquito, pero aliado al fin. Pero también, y nos puede ver como una amenaza por el tema del narcotráfico. Es una realidad. Perú produce pasta básica de cocaína y produce cocaína. Y la mentalidad de Trump es una mentalidad, bueno, que uno la ve en las películas. Pues Trump es el American Hero, Trump es el pata de Marlboro, Trump es John Wayne, Trump es Harry el Sucio, es James Cagney. Trump dice, no quiero drogas en Estados Unidos, no quiero delincuentes. Es la típica mentalidad conservadora del gringo que dice, la droga la traen los extranjeros. Cuando uno ve una parte del Padrino, recordarás, cuando hablan de si van a apoyar o no las drogas, decían, no, la droga tiene que ser para los negros, para los latinos. El Padrino, ¿no? Porque tiene una mentalidad muy cuadriculada del gringo. Entonces, ¿qué va a hacer Trump con el tema de la DEA y con el Perú y el narcotráfico, que tiene que ver tanto con nuestra realidad y con nuestra informalidad, Hernando De Soto? Bueno, la primera cosa es que lo va a ver bien. Si se le explica, repito, nadie nos va a defender como nosotros nos podemos defender. En primer lugar, el que hoy día el empresariado narcotraficante que mayor peligro le representa a los Estados Unidos está en México. Entonces ahí en México han habido, pues ya en el curso sobre todo se comenzó el anterior presidente de México, cuyo nombre se me está pasando ahora, la guerra contra ellos, hay más de 100,000 muertos. Nosotros no estamos, si se quiere, en la cabecera del problema, no somos el principal problema. Número 2, más o menos con la fumigación, nosotros hemos avanzado regularmente, a diferencia, por ejemplo, de los colombianos. Cuando los colombianos aceptan el Plan Colombia, que se los da el presidente Clinton a cambio inicialmente 7,000 millones de dólares y ahora 15,000 millones de dólares, les pide fumigación. Me contaba el presidente Pastrana, mi amigo, que cuando entonces él sale, él logra bajar de más o menos 180,000 hectáreas a, digamos, 140,000. ¿Cómo estamos nosotros? Pero aquí viene la cifra fantástica. Cuando se logra bajar, ya cuando entra Santos, que también es un buen hombre, pero quiere un tratado de paz a toda costa, y hasta 40,000, una de las condiciones que dan la FARC es que deje fumigar. Los colombianos han regresado a 200,000. Están en más de lo que estaban anteriormente. Nosotros hemos transformado a los cocaleros, que eran también terroristas y criminales, en interlocutores válidos. En distintos lugares, en Guayaga, esos programas tienen muchísimo éxito. Si comparamos nosotros el BRAEM, que es un problema, y que yo creo que se puede resolver fácilmente, pero es un problema, ¿a qué está pasando en los otros valles del mundo? Los valles de Afganistán o los valles de Beca, entre el Líbano y Siria. Los colombianos, nosotros el Perú, se ha portado muchísimo mejor que otros países. 8:57 le mandan abrazos a Roger Espinosa, el dueño de papel higiénico Paracas, más papel de punta a punta, peruano. Me dice que hay un peruano que es tu chochera, tu causa, tu adú. Tú trabajas con peruanos. Mi brazo derecho, yo trabajo con peruanos. ¿Tú no trabajas con gringos? En el instituto no hay gringos. Hubo en algún momento uno que otros dos. Gringos muy aperuanados. Ya, pero este Roger Espinosa es peruano. Súper peruano.
Y tú eres, bueno, tú eres casi peruano. Y gran hombre. Y tú eres casi peruano. Por ser arequipeño, vas a decir. Arequipeño. Bueno, algún defecto tenías que tener, pues, hermano. No Sí, seas pues, malo. Es más, por algún lugar uno siempre pero un cojea. arequipeño ya ganó el Nobel, cuando menos le abrió la puerta. Pues, seguramente cuando ganes el Nobel, Vargas, es decir, lo ganó por mí. Y de todas maneras, con lo que te quiere. De todo modo. 212-5353-0824-802. ¿Estás palteado con Trump? ¿Tienes alguna preocupación económica con el TLC? Acá te presto al mejor economista del mundo, que es arequipeño, y te va a ayudar. Aló, buenos días. Tu opinión importa. Buenos días, señor Fili y señor Hernando de Soto. La verdad que no conocía mucho al señor Hernando Soto, pero estoy conociendo poco tiempo que le conozco, estoy escuchándolo. Entonces, lo que está conversando el señor Hernando de Soto está en lo correcto. ¿Por qué? Porque primeramente, como dice bien claro, el Perú es el ejemplo en el mundo. ¿Y por qué razón? Porque el Perú ha crecido en los últimos tiempos, estaba encima de todo Sudamérica, todos los países de Sudamérica. Entonces, en ese sentido, prácticamente el Perú lleva una política económica no perro hortelano. Eso es lo que quiere, lo que tenemos que hacer los peruanos, no fomentar ideológicas de perro hortelano como la izquierda que lo hace. Entonces, si nosotros vamos en un rumbo, digamos, podemos ser en el futuro potencia, ¿no? Podemos ser un país industrializado, culturizado. Correcto. Porque así representa el modelo, porque el modelo es mundo global. Muy amable. Una consultita. ¿Tú eres arequipeño también? Sí, yo también acá estoy hablando de Arequipa, señor. Yo me doy cuenta, hermano, esto lo vuelo, gracias, entiéndelo, se le salió. ¿Tú todavía se te sale el characato, no? Sí, claro que se me sale y yo reconocí al arequipeño también. Pero y cuando tú te pones mal humor también carajeas, tomas plazas, te peleas con Clinton, con esa gente, ¿no? No, soy de mal humor, no hablo, me resiento. La nevada existe. La nevada es real. Y cuando tú estás en Suiza o estás ahí con Hassanal Bolkiah, que es tu pata, el sultán de Brunei, cuando tomas tus tragos con Branson, con el Sheikh Al Maktoum. Sí. ¿Hay nevada cuando el arequipeño tiene nevada cuando sale a otra parte o la nevada solamente da en Arequipa? No, la nevada se puede dar afuera, por supuesto, es exportada, es como las siestas, son distintas, si es después de almuerzo o si es después del desayuno. Está bien. ¿Vas a ir al matrimonio de Vargas Llosa con la Oye, filipina, no me ha invitado, Felipe. No te he invitado, es una cachetada hombre. social. Horrible. Mala. Eso no se hace, pero en Es tu fin, en primo, este caso, y es mi primo, es cierto. Es tu primo. O tú estás con tu otra prima, estás del lado de la otra prima. No estoy con la otra prima tampoco, pero sí, efectivamente. Ahora, no es el único, no me invita, son varios que no me invitan. ¿Quién más te tiene bronca a ti? A los que les da nevada, a aquellos que, pucha, tengo enemigos. Si tú no tienes enemigos, Philip, quiere decir que no tienes nada que decir. Pero uno es del tamaño. ¿Cuál es tu mayor enemigo? A ver, quien ha tratado de matarme es Abimael. Es un buen enemigo. No es poca cosa. Una bomba en el ILD lo dice claramente. No es mala cosa. Otro enemigo es, digamos, Mario, ¿no? Yeah. Mario, Mario que me da pena porque yo sí lo tengo estima, pero es una de talla. No, mis enemigos son todos de gran talla, así Está como bien. mis amigos son de gran talla. Correcto. Toda la gente que... Lo que pasa es que al ser tú, pues, primo de Mario, yo no te presentaría a mi prima, pues, hermano, porque ustedes familiarmente son medio bravos, pues, hermano. Ah, claro, sí. Correcto. Nos gusta trabajar en círculos íntimos, ¿cierto? Correcto. Dejémoslo ahí porque nos estamos poniendo pornográficos. Ha sido muy amable con nosotros, Hernando de Soto. Tu opinión en Capital siempre importa. Rapidito. La sexta economía del mundo está acá en Sudamérica y es Brasil. ¿Cierto? Sí. Vamos a jugar el día de hoy Perú contra Brasil, David contra Goliat. Ajá. ¿Quién va a ganar, hermano? Tírame un centro. Bueno, mira, yo no sigo mucho el fútbol, pero yo supongo que estadísticamente las posibilidades están del lado de Brasil, ¿no? Correcto. Que acaba de ganarle a Argentina, entiendo. Correcto. Estadísticamente iba a ganar tu amiga Hillary. ¿Quién ganó? Ah, bueno, esa posibilidad nos encantaría, sería magnífico si eso ocurriría. No es probable, pero claro, ahí estaremos. ¿Es con los dedos probable que cruzados. Perú le gane a Brasil? Supongo que sí, ¿no? Yo no conozco estas cosas muy bien, supongo que sí, pero no, digamos es una posibilidad. ¿Tú Ya, pensaste que ganaba Hillary, no? Sí, yo quería que ganaba. ¿Por qué no escuchaste Capital, donde mi opinión importa? Ha sido muy amable con nosotros, Hernando de Soto. Ahí tienes, pues, hermano, por estar leyendo The Economist, New York Times, y estar perdiendo el tiempo en el Washington Post. Acá está el camino, la verdad de la vida en Capital. Dijimos, va a ganar Trump, y ganó Trump.
Aquí hay, como se dice, diría Aristóteles, abducción, que es mejor que la intuición, es lo que viene de la tripa. Ella va a abducir a la gente con su voz sexual. Ella es, para que veas, alguien que ha hecho y mucho por los cultivos alternativos de tu tierra, del guayaba, de Tocaches. Acá el señor Hernando de Soto, llévalo a Tocaches, se vuelve loco con todas tus tías. No le presentes a ninguna prima, que estos de Soto son bravos. Vámonos a la pausa, regresamos con Judy, con la perla del Guayaga y con Juan Carlos Ortecho para hablar del Perú-Brasil.